¿Qué tal? Buenos días, mis estimados escuchas, colegas, amigos de seguridad. Los saludo con mucho gusto y agradezco el que nos estén acompañando nuevamente en estos lunes y miércoles de entrevista. Hoy, bueno, pues nos estamos vistiendo nuevamente de manteles largos con una persona que es un gran maestro, ícono en materia de seguridad. Un currículum impresionante y que hoy nos hizo el favor de acompañarnos en este estudio para platicarnos desde la perspectiva humana, como amigo, no como el director y presidente de todo lo que ha hecho. Para tal efecto, entonces, pues le doy la más cordial de las bienvenidas. Estimado Jorge, bienvenido, hombre. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Si me lo permiten y para conocimiento de todos, voy a dar lectura a su currículum. Aparte de ese currículum, porque su carrera es, yo creo que aquí estaríamos las 2 horas hablando de todo lo que ha hecho mi querido Jorge, hombre. En primer lugar, bueno, él se gradúa como ingeniero mecánico por parte de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un posgrado en seguridad pública por parte de la Ibero y Gobernación. Un posgrado en especialidad en tecnología de materiales balísticos y perito en balística por parte de la Universidad de Michigan. Es incapacitador o entrenador de armas de fuego, certificado por la H&K de Alemania, colaborando por algún tiempo con el Estado Mayor Presidencial. Fíjense con qué instituciones. Dentro de sus certificaciones es CPP, CPO y IFPO. Es maestro de asignatura para el programa de alta dirección en seguridad de la Universidad Pontificia de Comillas para la especialidad de manejo de crisis. Consultor internacional en gestión de crisis, de secuestro y extorsión, con más de 200 casos en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Es un número muy respetable, aún muy por encima de los londinenses. Es maestro en programas de estudio de protección ejecutiva y dignatarios, especialista en programas de seguridad de la información y medidas contra espionaje, asesor del secretario de Seguridad Pública. Fue el primer mexicano invitado por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos para participar en un programa conjunto de seguridad internacional y de terrorismo. Expresidente de ASIS Capítulo México, socio, fundador y presidente de la Federación Panamericana de Seguridad, fundador de la Fundación Pro Rescate Víctimas de Secuestro, fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada, AC, es presidente y director general hoy por hoy de MSPB, de MOSEC, IPS, socio, TI Latina, y lo que es su nuevo negocio en los Estados Unidos, que es SecWorld Corporation, que es una de sus nuevas estrategias de negocio internacionales que está haciendo mi querido Jorge. De verdad, es un gusto, un placer tenerte con nosotros, mi querido Jorge. Hace yo algunos 12 años tuve el gusto de conocerte en ASIS ya como líder, y también de tomar el curso de manejo de crisis y negociación de secuestros que lo diste en Guadalajara, que en ese momento estabas con Pablo Carstens. Y la verdad es que a mí me sirvió bastante el haber tenido esa experiencia, y qué mejor que con los grandes. Después de ahí, pues, ¿qué les digo? La verdad es que Jorge siempre ha estado, también es consultor de seguridad para CNN, que lo hemos visto en acción más de una vez participando. Y bueno, yo creo que me faltaron muchas otras asignaturas, pero hoy vamos a ver a ese ser humano, a ese hermano biker que he tenido el gusto de poder viajar a algunos lados los fines de semana. Yo viviendo en Cuernavaca, me habla para invitarme a desayunar a 10 minutos de mi casa. Le dije, no, pues me voy caminando, mi Jorge. Y bueno, pues hemos andado por ahí. Él es biker, de los que se va a Europa, de los que conoce México, pues prácticamente ya hoy en esta fase de retiro, sin que sea un retiro, porque sigue
participando en la Seguridad por México y en sus empresas, en donde es socio de algunas y director general de otras. Entonces, pues mi querido George, la verdad es que yo no sabía muchas cosas de lo que estábamos viendo. Yo te había visto en aquel entonces ya como líder en la parte de secuestros con tu en aquel entonces socio Pablo Carstens, que mejor no hablo, porque a mí no me fue muy bien, pero bueno. A mí tampoco. A mí tampoco. Bueno, pues yo tengo por ahí algún problema con los Pablos, mano, la verdad. Entonces, ¿por qué no nos platicas cuando tú estudias, si tienes algún familiar que ya ha estado en la parte de seguridad? ¿Qué te lleva? ¿Cómo llegas a la parte de seguridad después de la universidad? ¿Cómo la vida? ¿Qué te puso enfrente? ¿Qué edad tenías? ¿Qué pensabas? ¿Y en qué momento decidiste que era lo tuyo? Mira, muchas gracias, Víctor, por la invitación y me gusta mucho el rumbo que le estás dando a estas entrevistas para conocer a los actores de la seguridad privada hoy en México y que también de alguna manera han participado en la seguridad pública o siguen contribuyendo con la seguridad pública y conocer la parte humana, la parte de la faceta del ser humano, del profesional. Yo soy una persona, estoy próximo a cumplir 60 años, tengo 3 hijos, estoy divorciado hace 10 años de mi primera esposa, una magnífica mujer y una gran madre. Y bueno, pues mi vida ha cambiado importantemente en los últimos años. Pero yo siempre fui un chavo muy inquieto. Soy de una familia de 4 hermanos, soy el mayor. Maritere es mi hermana y gran profesional también ahora en el mundo de la seguridad como ejecutiva. Pero pues yo nazco en una familia normal de clase media, donde mi padre era un hombre ingeniero y arquitecto, ingeniero civil. Mi padre y mi madre murieron muy jóvenes. Entonces, pues hubo un vacío importante en nuestras vidas, lamentable, porque pues todos quisiéramos poder tener a nuestros hijos conviviendo con los abuelos y ahora pues no ha sido mi caso. Pero me dejaron grandes enseñanzas. Primero, mi padre era un señor obsesionado con hacer las cosas bien, un hombre brutalmente inteligente. No era muy amoroso, pero era un hombre muy inteligente y admirable en muchas facetas. Mi madre, pues sí, era la parte amorosa, era la parte humana, trabajadora también, porque hay que decirlo, mi madre trabajaba, mi padre trabajaba, mi padre fue empleado de gobierno, mi madre pues atendía la casa y tenía que trabajar también para colaborar con la casa. Uh-huh. Y nos enseñaron valores, nos enseñaron principios, nos enseñaron a ser buenos seres humanos, a vivir unidos como hermanos. Y al día de hoy es una de las cosas más ricas que yo creo que puedo presumir, porque no hay cosa que más valga que la salud y la convivencia en armonía en una familia. Definitivamente. Con la partida de mis padres, pues mis hermanos y yo decidimos mantenernos muy unidos, a pesar de que cada uno de los hermanos tomó algunos rumbos diferentes. 2 de ellos salieron a vivir al extranjero muy lejos, son grandes ejecutivos de grandes empresas. Y Maritere y yo nos quedamos en México, pues, a talonearle, como decimos vulgarmente. Como bien dijiste en mi reseña, soy ingeniero mecánico y eléctrico por la universidad. Siempre fui un niño muy inquieto en entender por qué funcionan las cosas. Me apasionan todas las cosas que tengan mecanismos, y de ahí que me apasionen los coches, las motos, los relojes, las armas, los aviones, aunque no vuelo aviones, pero me interesa muchísimo la ciencia. Y te voy a invitar a volar. Sí, tenemos que irnos a dar una vuelta ahora en tu nave. La verdad es que son apasionantes todas las facetas de la ingeniería, y yo me fui más por la parte de la ingeniería mecánica, los fierros, cómo funciona un motor, cómo funciona una turbina, cuáles son los principios que las hacen funcionar, en fin. Y eso me ha servido mucho en la vida actualmente todavía, porque nunca dejas de estar inquieto por preguntarte por qué y cómo funcionan las cosas, ¿no? Uh-huh. Tuve la oportunidad de estudiar y al mismo tiempo trabajar, siendo muy joven. Empecé a trabajar en una fábrica como empleado. Era yo ayudante de un pailero, que vulgarmente se le conoce como el herrero. Creo que abajo de mi posición en la estructura estaba nada más el que barría la fábrica.
Yo tenía un salario mínimo y tenía que levantarme muy temprano para irme a la fábrica a entrar muy temprano. Salía de la fábrica y me iba después a estudiar. Y obviamente en la noche a preparar todo lo que había que entregar al día siguiente, ¿no? Esto me llevó a que tuve una vida pues dura en términos de siempre cumplir con el deber ser. El deber ser un buen estudiante, el deber ser un buen empleado cumplido, a aprender, a quemarte, a cortarte, a estar trepado en los andamios, todo eso que de alguna manera como trabajador de una fábrica, pues es muy digno, pero es muy duro, ¿no? Sí. Es muy duro y también pues hay muchos trabajadores aún hoy en el mundo que pues obviamente pues luchan por tratar de salir adelante. Con el tiempo me permitió salir de ahí. Tenía yo un carrito muy viejito, un Volkswagen muy viejito, que después cambié por otro vehículo de la misma marca y me quedé sin él y me quedo cuando mi padre muere con un Mustang muy viejito y entonces pues tenía yo la problemática de decir, bueno, pues sí tengo el carrito que tenía mi padre, pero consume mucha gasolina y la gasolina pues hay que pagarla y no me alcanzaba el sueldo para pagar la gasolina siquiera. Entonces ahí empecé a idear qué hacer, modifiqué mi coche al uso de gas combustible, gas propano, licuado propano, y con eso pues pude empezar a funcionar de una manera más económica. ¿Tú propiamente hiciste yo hice las modificaciones, fíjate, sí, yo hice las modificaciones, pues ahí me salió lo mecánico, ¿verdad? Estudié mecánica automotriz 3 años también y hacía yo chambitas de afinaciones, cambios de frenos, bajar motores, en fin. Después ajustábamos motores para un taller de competencias y todo eso me apasionaba. Entonces, pues de alguna manera me ganaba mi lanita arreglando pues todo ese tipo de fierros y también licuadoras, lavadoras, todo lo que caía de amigos, pues yo lo arreglaba y me ganaba una lanita. Trabajé también de vendedor de productos de limpieza, wow, con el cual me complementaba yo mis ingresos y también extintores para vehículos, ¿no? Y así estuve algún tiempo hasta que, complementando todo esto, me hacen favor de invitar a trabajar en Grupo Visa, que ahora es FEMSA, y precisamente me contratan para que les hiciera la modificación de sus camiones a gas, de carburación a gas. Trabajé externamente con ellos y después me invitan a quedarme como empleado. Y durante 10 años fui creciendo en esas posiciones internas de la organización hasta quedarme como gerente de distribución y logística y mantenimiento con una flota muy grande. Un gran compromiso, George, ¿no? Ahí. Sí, pues era el grupo FEMSA que tenía cervecerías, tenía refrescos, Coca-Cola, Sprite y todo esto. Y de alguna manera, pues también tenía que ver algunas cuestiones con la seguridad de las bodegas que estaban contratando en aquellos años a las policías auxiliares. Salgo de ahí y entonces me vuelven a invitar a otra empresa a ponerle el ojo, básicamente los dueños, a ponerle el ojo al director general de esa empresa porque presumían que les estaba cometiendo algunos actos irregulares. Entonces la realidad es que la empresa estaba muy mal financieramente, trabajamos en hacer, o un equipo de gentes trabajó en hacer un rescate financiero para esa empresa, la que originalmente en la que yo trabajé como trabajador de mantenimiento. Uh-huh. Y entonces surge la oportunidad de que la empresa se venda. Cuando la empresa se venda, y dado que yo conseguí este proceso de compra-venta, pues me refaccionan con una gratificación los dueños en esa venta de la empresa y me quedo con un dinerito y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? En esos días, yo previamente habiendo sido tirador, yo era tirador olímpico, mi padre fue presidente de la Federación Mexicana de Tiro Olímpico antes de Mario Vázquez Raña, le tocó organizar la Olimpiada del 68. Pues yo nací en una casa donde había muchas armas, ¿no? Tuve también mucha cercanía con muchos militares. Un familiar mío fue secretario de la Defensa también. Entonces, de alguna manera, siempre hubo una cercanía con las armas y yo adopté el deporte del tiro olímpico como una disciplina que me apasiona. Esto me dio la oportunidad de que después de muchas competencias, de viajar, de entrenar, etcétera,
deportivamente, complementariamente al trabajo que yo ya tenía, pues cuando ya dejo de competir y dejo de hacer esto de una manera olímpica, pues me quedo con esa venta de la empresa, con ese dinerito y digo, ¿qué voy a hacer? Y en una ocasión que estaba yo por Estados Unidos, una empresa norteamericana me ofrece la distribución de unos productos de riflitos y pistolas de aire, de municiones, de diábolos y todo esto. Entonces dije, claro que sí. Aquí en México solamente había un par de empresas mexicanas. Te acordarás de los productos Mendoza. Sí, claro. Y los productos Cabañas. Sí, sí, y los productos Llama, que eran todavía españoles. Hay por ahí algunos, sí, en los estados. Sí, grandes empresarios en su momento que tenían una industria de las armas y que cuando viene el presidente Echeverría, pues les cambia totalmente el escenario, ¿verdad? Y entonces tienen que reinventarse y se dedican básicamente a las armas de aire y de salvamunición. Entonces me traigo yo esa representación y cuando yo vengo aquí a México feliz con mi representación y empiezo a promover comercialmente eso, dije, uy, ya encontré aquí un camino padrísimo de algo que me gusta, que son las armas deportivas, recreativas. No hago daño porque no son armas de fuego y me topo con pared porque la Defensa Nacional me frena toda la importación. Ups. Entonces, pues resulta que paso pues un año muy difícil porque yo ya tenía mercancía en las bodegas en Laredo para pasar a México y pues nunca logré pasarlas. A pesar de todos mis contactos y todo lo que quise hacer, nunca pude mover. Y entonces tuve que regresar el producto con las penalizaciones que esto tenía, los costos, y dije, bueno, pues ahí se queda la empresita que había formado y a ver qué hacemos. Comercializamos 2 o 3 productos diferentes a algunas otras empresas, totalmente fuera del mundo de las armas y esto, y hasta ahí quedó la empresa en stand-by. Y en esos días, un amigo de mi padre que estaba en el Estado Mayor Presidencial, colaboraba ahí con los militares, me dice, oye, va a haber unos programas de entrenamiento para los cuerpos de seguridad del presidente. ¿No te interesaría ayudarnos? A ti te gustan las armas, has estudiado algo de esto. Y les dije, sí, con mucho gusto. Y empecé a apoyarlos en esos entrenamientos y empezamos a diseñar un modelo de entrenamiento basado en principios muy particulares para México. Porque siempre llamaban a extranjeros también, venían los americanos, venían venía gente de Israel, venían franceses, en fin. Siempre el Estado Mayor se preocupó por ser un cuerpo muy importante en prepararse y estar a la vanguardia en muchas cosas, ¿no? Y obviamente pues se adaptaban a las condiciones de México. Y una realidad que teníamos en México es que los entrenamientos, y tú lo sabes bien, pues tienen muchas carencias, principalmente en recursos, ¿no? En otros países, pues sí, puedes irte a entrenar miles de cartuchos y tirar miles de cartuchos y tener instructores que hoy las tecnologías te permiten pues monitorear con computadoras hasta los movimientos, increíble, tiempos, pero así es. todo. Sí. Y pues aquí había que entrenar a las gentes con muy pocos elementos y siempre andábamos a las carreras y logramos un modelo de entrenamiento muy bonito. Eso me permitió hacer mucha amistad con estas personas, grandes personajes del mundo del ejército. Y entonces me acuerdo que en algunas ocasiones algunas personas cercanas al presidente de la República en aquellos días pues empezaban a ver el horizonte del deterioro de la seguridad en nuestro país, empezaban a sonar los secuestros, empezaban a sonar las amenazas sobre personalidades, y dado que solamente estos empresarios ricos de aquellos años tenían el acceso a estos niveles de la política y del poder ejecutivo, pues son los que conseguían los permisos de importación para los vehículos blindados, son los que conseguían los permisos para las exportaciones de armas, las armas mismas, los entrenamientos, pero el Estado Mayor pues no podía darles todos los servicios siendo privados. Sin embargo, pues nos pedían que en condiciones especiales, bajo anuencia del presidente y del general secretario, pues pudiéramos irlos a asistir de alguna manera. Y ahí empezamos a trabajar con estas familias, con estas personas, y empezamos a darnos cuenta, yo en lo personal me empecé a dar cuenta, pues que las armas son simplemente una herramienta, ¿no? Que las armas son como para un contador una calculadora, para el protector pues es una herramienta, pero realmente hay muchísimas cosas más que configuran un modelo de protección. Sí. Y entonces pues tuve la fortuna de seguir acudiendo con estas personas a entrenamientos, a cursos al extranjero,
a certificarnos en distintas disciplinas y se me abrió el horizonte. Y dije, ¿sabes qué? Esto es un mundo apasionante, increíble. El problema surgió cuando el primer cliente nos pidió una factura, porque se les había que darles pago a los distintos entrenadores, a los distintos proveedores, y el cliente nos dijo, oye, pues yo les di tanto a ustedes y pues necesito comprobar contablemente esto porque nos auditan. Y entonces ahí es donde los militares amigos nuestros nos dijeron, oye, pues nosotros no podemos dar factura. Y entonces yo me acuerdo que tenía en el cajón guardada pues la empresa aquella que había formado años antes. Y mira, ahí la tengo lista y con mucho gusto yo puedo darles la factura. Podemos emitir la factura, entra el dinero, pagamos los impuestos, sacamos el dinero y les pagamos. Y ahí pues obviamente había que pagar impuestos. Y entonces cuando yo les ayudé con esta gestión, que pudieron acabar de cobrar lo que estaba de remanente, pues hubo una molestia entre algunos de ellos porque decían, ¿cómo es posible que este muchacho que viene de Chalán desde hace algún tiempo con nosotros, unos años, pues ahora resulta que es el que nos está sacando del aprieto, ¿verdad? Y se va a quedar con un porcentaje, que ellos no entendían el tema de lo que había que pagar impuestos. Era otro México, te estoy hablando de los años 80, ¿no? Ok, sí. Era otro México totalmente. Otra hacienda. Otra cosa. Y entonces yo le dije, señores, pues que yo tengo que pagar los impuestos. La empresa es legal y la empresa está a mi nombre. Y bueno, pues finalmente vino una ruptura ahí y ahí nace la primera empresa, fíjate. Ahí nace la primera empresa en 1988. Ok. 1988. Y ahí las personas que se quedaron con nosotros recibimos una invitación de uno de los grandes empresarios. En aquellos días tenía más de 100 escoltas esta familia. Wow. Y entonces nos dice, yo voy a ser su principal cliente. Y es más, les voy a dar 50,000 pesos para que empiecen una empresa nueva, específicamente con un objeto social de proveer servicios de seguridad, de entrenamiento y lo demás. Y yo les voy a recomendar a algunos de los empresarios importantes de México, con lo cual van a empezar a trabajar. Y ahí empezamos, Víctor. Okay. Ahí empezamos con una primera empresa. Esa empresa después se transformó en una segunda empresa, que es ahora MSPB Seguridad Privada, de la cual soy presidente. No soy el director general, hay un director general que es Frank González, un gran ejecutivo, un gran muchacho, hijo del mayor Roberto González, quien ha sido mi mancuerna desde que empezamos este proyecto de MSPB. Y que pues hoy nos lleva a ser socio en distintas otras empresas, ¿no? Es decir, cuando tú dices de aquí soy, es cuando viene la parte de protección ejecutiva y por ahí comienza tu camino ya en la parte de seguridad. Sí, empezamos en el tema de la protección ejecutiva y en aquellos años, estoy hablando de los años 80, pues la seguridad en México estaba contemplada principalmente en entender, a ver, el Estado Mayor protege al presidente y a sus cuates del gobierno. Pero la otra seguridad, la seguridad del ciudadano, pues estaba en manos de la Policía Bancaria Industrial, de la Policía Auxiliar y de la Secretaría de Seguridad Pública de las distintas estados. No había ni siquiera una Secretaría Federal. Entonces, ¿qué pensábamos en seguridad? Pues los policías que están en la calle y por otro lado las alarmas que me ponen en una casa o en un banco. Sí, esa es la seguridad. Sí. Pero entendimos que la seguridad hay muchas cosas y cuando ibas a ver una familia de estas empresas, de estos empresarios poderosos, pues ellos pensaban que comprar un carro blindado y tener a los guardaespaldas atrás armados era suficiente. Cuando de pronto empezabas a hacer diagnósticos y te enterabas que tenían al jardinero ya armado como escolta, cuando tenían a personas que no entrenaban de manera constante, cuando no había una planeación, donde no se había un presupuesto, donde no había todo un plan y una administración adecuada del modelo de seguridad. Cosa que en el Estado Mayor existía, porque proteges a un funcionario. Claro que es muy diferente proteger a un funcionario, un dignatario, que proteger a una personalidad privada. Las amenazas son diferentes, los riesgos son diferentes, los presupuestos son diferentes, y entonces pues hay que adaptarlos. Y hay que adaptarlos y entender y decirle al empresario, oye, tú también puedes tener problemas en seguridad de la información, tú también puedes ser víctima de un espionaje, tú también puedes tener un proceso de ataque de otro tipo. En fin, entonces se configuran programas y hay que estudiar para ello y hay que certificarse para hacer un programa adecuado para ellos.
Pues increíble, hay cosas que sin duda ustedes también no sabían. Muchas veces, al no saberlo, decimos, no, yo creo que Jorge lo heredó, ¿no? Y la verdad es que no. Yo te admiro ahora más, hermano, de verdad, porque vengas del esfuerzo de trabajar en una fábrica y a los niveles que has llegado, a los liderazgos que estás teniendo, es digno de admirarse. Entonces, les digo que a veces juzgamos, decimos, no, él era papá rico, y dices, ¿cuál papá rico? O sea, sus padres, lo lamento mucho, mi querido Jorge, fallecen y él va hacia adelante junto con su hermana Tere, que ya la tendremos también por aquí, que hoy es también ícono de la parte de seguridad en la parte femenina, en la parte de seguridad privada. Entonces, pues un gran esfuerzo, muy interesante esta parte humana que estás platicando de tus inicios y de cómo es que llegas a la seguridad. Y todavía falta mucho por platicar, mi querido Jorge. Entonces, dámonos 3 minutitos en lo que ponemos una pieza musical y vamos a regresar con Jorge. No se pierda la segunda parte, por supuesto. Escuche esta rolita de los 80s y 90s y vamos con lo segundo, que ya es la parte de profesionalización de Jorge y cómo ha llegado ya a situaciones internacionales representando dignamente a lo que es nuestro país. De verdad, para mí también un gran maestro en la parte de manejo de crisis y negociación de secuestros. Yo tuve la oportunidad de estudiar con él, compartir con él y hoy pues también sigue siendo un mentor para mí y para muchos, yo creo, de ustedes. Entonces, no se vaya, regresamos en unos minutitos. Gracias. Pues bien, ya estamos nuevamente de regreso con mi querido amigo Jorge Septién, que de verdad su historia es para que hagas un libro, mi querido Jorge. De verdad, yo creo que puede ser ejemplo para muchos de cómo comenzar y que los que tenemos la idea de que era hijo de papi, pues no. Comenzó desde una fábrica, ya todo lo que escucharon, pero ahora viene la mejor parte, de la parte de profesionalización. Una vez que ya está con su empresa MSPB, cómo es que comienza él a tomar este liderazgo, que hoy tiene más de 25,000 guardias, independientemente de otros 3 negocios también top. Entonces, platícanos, mi querido Jorge, ¿cómo fue esa trayectoria? ¿En qué momento dices, a ver, pues me voy por ser CPP, por ser CPO, me voy a hacer mis diplomados, hasta que ya te dicen, ¿sabes qué? Te necesitamos como maestro para estos diplomados que estamos haciendo o en estas universidades. Platícanos esa parte ya de profesionalización tuya. Muchas gracias, Víctor. Mira, primero quiero hacer una anotación. No son 25,000, es un poco, mucho menos, ¿no? MSPB, que de hecho vienen de las siglas vienen de Mexicana de Seguridad, Protección y Vigilancia, y después tuvo que cambiar el nombre porque no alcanzaba para llenarse en un cheque el nombre. Somos cerca de 6,000 colaboradores en MSPB. Okay. Somos mucho menos. Perdón por la cifra. Pero bueno, ojalá podamos llegar a un número tan importante. Que así sea. Pues mira, me apasionó el tema de aprender en esta disciplina. Me di cuenta que no sabía nada y una de las principales funciones que tiene un profesional de seguridad es reconocer que todos los días tiene que aprender, que hay que saber que hay gente que conoce más que tú y que son disciplinas que requieren un alto nivel de especialización. En esos días, uno de mis compañeros me invita precisamente a un evento de ASIS internacional, independientemente que yo había ido a distintos cursos, seminarios con todo este grupo de militares que tenían acceso a distintos programas internacionales muy especializados. Y bueno, me gustó mucho el ambiente, me gustó mucho la visión que se tenía de los profesionales en Estados Unidos en esta asociación. Me hice amigo de grandes profesionales en México, a los cuales reconozco su enseñanza y les agradezco su enseñanza, como el capitán Salvador Alcántara Enríquez, que en paz descanse. Y me doy cuenta que en México pues estaba una generación anterior a la mía, pues que habían venido a tratar de formar los trabajos o hacer los trabajos de esta asociación, empezando con Rubén Contreras, ¿no? Que también es un gran hombre y es un hombre
que trabajó en otros menesteres, no tanto como especialista en seguridad, pero pues le trato de dar a la asociación un empuje importante. Y es ahí cuando ya pues me vinculo con otros grandes amigos, como Rubén Fajardo, en fin, pues que cada uno tiene distintas cualidades, distintas características, y que la riqueza de la asociación ha sido precisamente en un ambiente de camaradería, tratar de volvernos mejores profesionales. Y esto, pues obviamente con el entendido de que cada persona es responsable de lo que quiera hacer y hasta dónde quiera llegar, ¿no? Entonces está por una parte la parte técnica de conocimiento, de formación personal, y por el otro lado la parte siempre inquietante, y que creo que desde mis inicios, aun cuando fui empleado de una fábrica, pues también de comerciante y también de mover el dinero y buscar la faceta empresarial, ¿no? Nuestra empresa fue creciendo, afortunadamente se dividió en una serie de divisiones que dieron parte a la empresa de consultoría, después la empresa de tecnología, después la empresa de servicios profesionales, y ahí es donde ya empezamos a caminar y a conocer a otros empresarios que nos han abierto puertas para hacer negocios y para asociarnos. Pues repito nuevamente, increíble de las bases que tomaste, y que esa estructura que hoy tienes, bueno, te haya impulsado hasta donde estás llegando. De verdad, enhorabuena, felicidades, bien ganado, porque así es como son las cosas, ¿no? Y que no es el clásico hijo de papi que dice, pues yo ya me pusieron la empresa y ahora lo voy a hacer, sino ha sido en base de esfuerzo y sacrificio y comenzando de abajo. Ahora una pregunta, ya desde tu perspectiva profesional. ¿Cuál ha sido ese antes, este durante y qué viene para México? Ya lo has dicho que comenzamos anteriormente con las áreas de servicio, que eran las encargadas de seguridad, y seguridad implicaba los extintores, los controles de acceso y párale. Hoy ya tiene varios pies la seguridad, como es el safety, es el security, la cadena de logística, ahora el área de IT con la ciberseguridad, que vamos a tener que también integrar. ¿Qué viene, mi querido Jorge, ahora que todo se está digitalizando? ¿Hacia dónde te vas a dirigir? Platícanos, hombre. Mira, lo que yo te decía hace unos minutos es lo que siempre ha pasado con la humanidad. O sea, la teoría de protección es la misma. Los principios son los mismos: prevención, disuasión, reacción. Y lo importante es ir entendiendo esto y adaptándose a las condiciones que tu momento te presentan. Si bien es cierto, antes nos podían asaltar con una pistola, o nos asaltan con una pistola, nos agravan con una pistola, hoy lo hacen con un computador o lo hacen con un teléfono celular, que realmente es un computador ya en la mano. Uh-huh. Tienes que ir evolucionando, tienes que irte adaptando. Y la seguridad es dinámica. Las tareas de protección son dinámicas y se tienen que ir adaptando a quién eres, a lo que haces, a lo que tienes, a los riesgos que te rodean, a las amenazas que te rodean, a tu estilo de vida, a muchas condiciones, ¿no? Entonces, para ello hay que estudiar y saber ser sensible y adaptar esas condiciones. Y otra cosa muy importante, que me gustó mucho también lo que decía Kael. Kael ya estuvo por acá. Sí, y es un gran colaborador, y tuve el privilegio de trabajar con él también en el despacho. Él estuvo con nosotros. Hoy tenemos la misión de medir las cosas. Antes se hacía mucho por intuición, que obviamente es importante, por lo que me parece debe ser, pero hoy existen normas, hoy existen reglas, hoy existen normativas que no se pueden violar, y hoy existe una realidad: no hay dinero. Y entonces, nosotros que nos apasiona el mundo de la seguridad, que nos apasiona las armas, que conocemos de cámaras, que hablas de carros blindados, que hablas de protección de ejecutivos, que hablas de firewall, o sea, hay una industria muy importante hoy que ha partido de una evolución necesaria y un crecimiento derivado de las amenazas que también han evolucionado, ¿sí? Pero el pistolero cuatrero que había hace muchos años, hoy evolucionó, y te tienes que preparar ante esta nueva ola de gente y de personajes que te están agrediendo, y que hoy cada día son más sofisticados, mucho más agresivos,
y que obviamente las tareas de prevención y de protección pues tienen que adaptarse, como dije. Entonces, tenemos que estar conscientes de esta realidad, y ante la realidad de no haber dinero, hoy tienes que saber vender tu proyecto a tu cliente, a tu jefe, de cómo va a impactar en la operación de un negocio o de una familia o de un estado o de un país, cómo va a impactar en resultados teniendo el mínimo de gasto. Y no confundamos lo que es inversión y lo que es gasto. Tristemente, la seguridad siempre ha sido conocida por la mayoría de las personas que no conocen lo que es realmente una tarea profesional de servicios de protección en las distintas especialidades, se ha visto como un gasto. Y cuando no pasa nada, pues es el primer concepto que recortas, ¿no? Entonces, en la legítima administración de riesgos, pues las aseguradoras tienen un fin de transferencia, ¿verdad? Y como no te has enfermado en tantos años, pues no puedes dejar de pagar tu seguro de gastos médicos. Entonces, la seguridad tiene necesidad de hoy tener elementos medibles. Y para eso existen los análisis de riesgos y para eso existen los planes que permitan cuantificar en dónde voy a invertir, cuánto voy a gastar en mi gasto recurrente y qué resultados me va a dar en mi perfil de pérdidas versus lo que yo tenía antes. Y esto es lo que tenemos que saberle vender a nuestros clientes y a nuestras empresas que son nuestros, pues los que confían en nosotros para poder evitar tener un problema o mitigarles un problema que ya existe. Y el gran trabajo, el gran trabajo de hacerlo tangible, ¿no? De dejar esa intangibilidad que se tiene, porque no va a haber retorno de capitales, pero sí ver cuál es la ventaja-beneficio y el por qué sin seguridad no hay negocio hoy por hoy, y más en un México que estamos viviendo que está atravesando ya por muchos sexenios un aumento impresionante en la incidencia delictiva que tiene el país hoy. No solamente hoy, ¿no? México, no solamente México, está en el mundo. O sea, el mundo ya está globalizado. Hoy puedes tener una agresión que venga desde el otro lado del planeta. ¿Me explico? Y puede ser tan dramática en el impacto que te provoca, que hoy pues causa que pueda ser catastrófico en tu organización un daño de este tipo, ¿no? Y le ha pasado a bancos, le ha pasado a muchas empresas de gobierno inclusive. Entonces, hoy tenemos que darnos cuenta que el mundo ha cambiado, que es dinámico, que hoy tenemos actores más cercanos, como puede ser el narcotráfico, como puede ser el crimen organizado, como puede ser el terrorismo. El terrorismo es una realidad. Y aunque no lo queramos ver, y aunque tú me presentaste como especialista en temas de manejo de crisis por secuestro, el secuestro es un acto terrorista. Claro que no tenemos el terrorismo que existe en el Medio Oriente, pero también tenemos temas que nos provocan crisis, como ha sido esta pandemia que estamos viviendo, que hemos pasado el año pasado en una situación triste de encierro, pero son crisis y hay que prepararse para evitarlas y administrarlas, ¿no? Pues sí, de acuerdísimo contigo. Una pregunta obligada, y esta como maestro, como mi maestro, porque tomé contigo esta parte de manejo de crisis, negociación y secuestros. Anteriormente era Harpelú, Lozada Moreno, los clásicos que llegamos a tener en México en los años 70, que sin duda fueron de paranálisis y estudio de qué fue lo que falló, que están muy detectados hoy por hoy. Llegamos al día de hoy hasta por 6, 7 mil pesos ya te están reteniendo, privando de tu libertad. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo fue bajando? Por supuesto, no te piden 7 mil pesos, pero bueno, vemos que ya en casas de seguridad tienen hasta 7, 8 personas. Tú como experto en esa materia, ¿hacia dónde vamos? Esta pandemia, ¿qué fue lo que generó? Y los nuevos modos operandi que están llegando a tener esta gente, ¿no? Sí, mira, el delincuente evoluciona y el delincuente se da cuenta como persona que tiene que adaptarse a las condiciones también del medio. Y es cierto, hay que saber clasificar que los secuestros de Harpelú, de Lozada, de Senderos, de Sekiguchi, en fin, tantos de los grandes personajes empresariales que fueron víctimas hace algunos años, pues eran víctimas por grupos que tenían un perfil también diferente. Son grupos que están catalogados
como grupos de alto impacto, casos de alto impacto, en donde había una selección de la víctima por mucho tiempo, donde había recolección de información, donde había estudio de la víctima, en fin, todo el proceso normal de un acto terrorista, y después les pedían grandes cantidades de dinero, ¿no? Y esto cimbraba la sociedad, cimbraba la industria, cimbraba a los presidentes, en fin, y bueno, había que dar una respuesta. El mismo Estado se dio cuenta que no estaba preparado para ello, y por eso las familias llamaban a los grupos de consultores extranjeros que tenían un mejor conocimiento del proceso de cómo administrar una crisis. No es que tuvieran un mejor conocimiento de México ni de los criminales mexicanos. Y por eso los consultores mexicanos nos hemos tenido que formar a la fuerza, entendiendo que la idiosincrasia del mexicano es muy diferente a la de un inglés o de un americano. Sin embargo, a ellos hay que reconocerles que seguían métodos, seguían procesos, seguían documentación, había protocolos que son muy estrictos, como en cualquier caso ya actual, que se tiene que seguir para aumentar las probabilidades de un éxito, una planeación. En estos procesos de los criminales, pues los criminales se dieron cuenta pues, que era más fácil llevarse a 10 de a poquito dinero que a uno de mucho dinero, y sin levantar tanto polvo como decimos. Y es por ello que se han multiplicado. Tristemente, en la historia del secuestro, que tuvimos grandes bandas de secuestradores, algunas de ellas lideradas, por ejemplo, por Benito Vivas Urzúa, el Viborón y la Víbora, allá en Morelos, que fueron cómplices de Arizmendi, pues viene la época de Arizmendi, donde un loco empieza a cortar orejas y empieza a hacer una serie de barbaridades y provoca que la sociedad empiece a temblar y la sociedad empiece a ser agraviada por este tipo de criminales. Y bueno, el Estado tiene que responder hasta que lo capturan. Sin embargo, la manera en cómo se manejan este tipo de casos, y yo me recuerdo hace algunos años cuando muestran el botín que se le quita al hijo y a la esposa cuando son detenidos previos a Daniel Arizmendi, pues mostraba bolsas llenas de dólares, centenarios, armas, relojes, casas. En fin. Y entonces muchos criminales que tienen un perfil similar de origen, como fue el de Daniel Arizmendi, que venía de una clase muy humilde, pues se dieron cuenta que lo que valía no era el coche, sino quien venía dentro del carro. Y entonces, pues dicen, como pasó en algún estudio de Colombia cuando se hizo el estudio sobre los guerrilleros, oye, yo prefiero jugármela unos años a seguir viviendo en la miseria. Y es parte de la historia que tenemos hoy en la captación o cooptación de candidatos para el narcotráfico. Gente con condiciones muy humildes, gente con muchas carencias, gente con un abandono familiar, en fin, pues que son fácilmente inducidos a meterse a la conducta antisocial. Y hoy que vemos, pues vemos una multiplicación, porque el secuestro es un delito verdaderamente fácil. Fácil, pero mucho menos fácil que la extorsión. Aunque es un acto extorsivo, hoy la extorsión telefónica, los distintos métodos de extorsión pues están creciendo de manera exponencial, principalmente por la facilidad de la comisión y por el desconocimiento de la gente, de la sociedad, en vivir con un modelo de precaución y prevención. Y esto habla de que tenemos una gran tarea en México por enseñarle a la sociedad cómo evitar ser víctima. ¿Se puede evitar ser víctima? Sí se puede. Y no tienes que tener un carro blindado en una pistola. A cada nivel y en cada condición, pero lo primero empieza por tener una actitud diferente ante la aceptación de que las condiciones de amenazas del entorno han cambiado. Y a partir de ahí lo puedes hacer documentándote y si no lo puedes hacer llamándole a los profesionales para que te ayudemos a formar un programa personal que empieza por generar esa conciencia de que sin paranoias, sin miedo, porque el miedo ni la paranoia ayudan, se puede vivir y se puede vivir evitando ser víctima, pero sabiendo qué hacer y qué no hacer. Cómo prevenir, que es donde nos tenemos que trabajar. Fíjate que regresando al punto de Daniel Arizmendi, que pues, lo vivimos, la gente de nuestra generación, yo creo que también los medios de comunicación tuvieron que ver mucho esto. Yo recuerdo cuando toman al Mucho Orejas, que de hecho es de Morelos, fue policía judicial, allá también en Morelos, que sacan en la televisión los centenarios, las propiedades que él llegó a tener y en la metodología de las orejas. Tú que también lo viviste incluso ya como profesional, yo creo que los medios de comunicación también
tienen mucha participación en promover esto, de tal forma que le digan, pues mira, así de fácil, ya lo agarraron, pero pues por lo mientras ya tiene todo este dinero. Y de ahí es cuando yo veo, en mi percepción, que es cuando comienzan a desatarse estos. Los secuestros de largo plazo se van a corto y mediano plazo, ¿no? Que fue también de hecho que aprendí con ustedes. Entonces, al igual que las narcomantas, lo primero que sacaban era, estos medios de comunicación masivos, sacar qué es lo que vendían y para quiénes eran las amenazas, hasta que alguien con un poquito de inteligencia les dijo, oye, no vamos a hacer nosotros material para hacérselos llegar a otros. Entonces dejemos de publicarlo, dejemos de hablar de esto. Y de los secuestros, bueno, pues tenemos casos muy mencionados. ¿Cómo va la parte de secuestros, Jorge? ¿Seguimos en esa cifra negra? Mira, esta época reciente, estos últimos 10 años, pues ha habido casos muy emblemáticos, lamentables. El caso del hijo de la señora Wallace, gran persona, gran amiga, luchadora social. El caso de Alejandro Martí, el caso de la hija de Nelson Vargas. Todos esos casos que de alguna manera han simbrado también a la sociedad, han servido mucho para generar importantes cambios. No los necesarios, falta mucho todavía, pero se crea un organismo, por ejemplo, que ya da coordinación a nivel nacional entre los estados, ¿verdad? Para poder atender los casos de una mejor manera. Antiguamente cada estado tenía su procuraduría, tenía su unidad especializada para atención de secuestros y en muchos casos ni siquiera eso tenían. Y entonces el criminal pues secuestraba a una persona en Tijuana, la trasladaba a Nayarit, negociaba en Veracruz y recolectaban el dinero en Oaxaca. Y entonces tenías una problemática muy grave porque obviamente tienes un problema que afecta a todo el país, en un caso de índole nacional, pero que por las legalidades y por toda esta serie de situaciones que impiden que un policía pueda hacer una investigación y moverse fácilmente en unas cuantas horas de lugar a lugar. Después vienen esfuerzos, por ejemplo, que se hicieron con la Agencia Federal de Investigaciones, cuando se crea el grupo especializado, y después viene la Policía Federal también a tener un grupo especializado. Hoy la Ciudad de México, con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Harfuch, pues está adoptando mucho de las buenas prácticas que se tenían también en estas escuelas de la Policía Federal, donde ya te tienen bancos de datos de voces, donde ya se tienen análisis computacionales de muchas cosas que antes se hacía todo a mano y que daban la ventaja al criminal, ¿no? Entonces, hoy, como veo las cosas, han bajado el número de secuestros, no se ha incrementado tanto, mucho por la pandemia y mucho porque se vive un encierro de toda la sociedad. Pero existen todavía. Y hoy el crimen organizado y el narcotráfico está incursionando o ha incursionado estos años en este tipo de modalidades porque saben que es un dinero fácil, les refacciona para pagar parte de lo que han perdido en las incautaciones que hace el Estado, aunque han sido pocas en este tiempo. Pero siento que hoy, más que nunca, las extorsiones es lo que está ahorita en boga, ¿no? Sí, con tácticas o modos de operar que dicen, oye, esta no me la sabía. Te lo digo porque tenemos la parte de respuesta a emergencias y nos llaman, oye, está pasando esto. Entonces, hay un tema importante que me gustaría que también nos dieras tu opinión en cuanto a la creación de estas agencias especializadas en materia de secuestros. Yo tengo la sensación de que están haciendo un buen trabajo, de que ha habido una evolución con el uso de la tecnología, con la base de datos, pero también en mi experiencia me ha llevado, en los que yo he podido participar en estas negociaciones, la parte post-crisis que no la atienden, pero ni por nada. Es decir, ya tenemos el retorno de la víctima y no hay cuando menos una plática de qué es lo que van de hacer, que no lo obliguen a hablar, la parte psicológica, la parte del análisis, los dejan ahí. Hay muchas cosas que se tienen que hacer aún. Y evidentemente el Estado no puede tener toda la capacidad para atender tantísimos casos, y menos cuando la gente no denuncia. Sí. Una de las cosas más importantes en estos casos es denunciar el hecho. Denunciar el hecho y solicitar apoyo. Lo triste es cuando las gentes no piden apoyo, se vuelven víctimas, se complica y se queda el criminal impune. Entonces,
sí creo que es importante aprovechar este foro para mandar un mensaje de decir, todos los delitos tenemos que denunciarlos. Sabemos que hay muchos delitos que no se persiguen con la velocidad o la celeridad que se requiere y quedamos en el abandono. Y es muy frustrante para el ciudadano, pero no podemos bajar el dedo del renglón y quitar esa intención de que la autoridad tiene que hacer lo que le corresponde, tanto en la atención de la investigación, como en la atención del caso como tal en la crisis, como también en la atención post-crisis, que puede ser de parte del gobierno, que hay estas instancias que ayudan, como también hay especialistas privados que ayudan en esa post-crisis, ¿no? No, pues interesante. Es importante la cultura de denuncia. ¿Para qué? Para que ahora sí no haya otras cifras. Entonces, por fortuna, los que tenemos la oportunidad, que somos de seguridad, en AMESP, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad, nos van a poner con la puerta correcta y con las personas correctas. Si usted no tiene esa posibilidad porque no es socio de esta asociación, pues sí acérquese a las autoridades. De verdad que hay un compromiso y un esfuerzo que está haciendo el gobierno y sí debemos de tener o de generar esa cultura de denuncia, porque si no, pues seguimos nosotros aferrados en cifras negras que es difícil de comprobar. Entonces, sí hagámoslo. En esta parte, de verdad, han hecho un trabajo extraordinario. Hay gente, como hay gente buena, hay gente mala. Aquí en estas agencias es importante que te puedas acercar, que busques los teléfonos. Ya la comunicación, incluso hay números anónimos. Ellos te van a poder orientar en lo que es la parte de secuestros. Y que el ciudadano se prepare. O sea, hoy nuestra cruzada como empresarios está en decir, tenemos que estar unidos. Hoy tenemos que fortalecer a las asociaciones. Tenemos que ver que la industria pueda ayudar a la sociedad también, ofertándole servicios de calidad, de eficacia, a precios razonables y que demuestran que sí funcionan. Ya vuelvo a decirlo, Kael lo mencionaba en su entrevista, tienes que buscar proveedores confiables, tienes que buscar proveedores certificados, tienes que tener un equipo que te auxilie, como en cualquier otra disciplina. Y para ello las empresas nos hemos agremiado, nos hemos unido, entendiendo que hoy son tiempos de que como mexicanos estemos unidos, que estemos compartiendo información, estemos compartiendo sinergias de trabajo, de colaboración, de respeto y sobre todo por el bien de nuestro país, por el bien de todos, dentro de un marco de legalidad, de profesionalismo, de ética, de principios rectores que tienen que ser ejemplares, ¿verdad? Ejemplares y salir a la calle con la frente muy en alto como profesionales para que el ciudadano sienta que sí hay alternativas coadyuvantes a las tareas de seguridad pública que desafortunadamente tienen muchas carencias ahora para que vivamos más en paz, ¿no? Sin duda, pues nos quedamos con esas palabras. Mi querido Jorge, muchísimas gracias. No te puedo dejar ir sin que me digas ¿cuándo vas a tener algún otro curso de manejo de crisis y contención de secuestros que yo no he visto y que es importante para dar continuidad, ¿no? He estado retirado más ahora que la pandemia se ha vivido. Me he enfocado más a ser coadyuvante de las empresas en las cuales participo. Y tenemos próximamente el año que entra, Dios quiera, el Encuentro Internacional de Secuestro y Extorsión, que lleva 15 años haciéndose en Jurica, en Querétaro. Es un evento que me honro en presidir desde hace 4 años y que donde tenemos que compartir todos los que conocemos este fenómeno y queremos ver cómo mejorar las estrategias de prevención y de atención cuando sucede para poder enfrentarlo. Y ahí están invitadas las autoridades, están invitados los directivos de los corporativos, en fin, y hemos tenido experiencias muy ricas de cooperación y de conocimiento entre amigos, ¿no? Pues por allá nos vemos el siguiente año, que en este tema tan interesante y que agobia a nuestro país. Entonces hay que estar preparados y esto va a ser mediante la capacitación, mediante el conocimiento, no nada más en estos cursos, sino en base diaria estar leyendo nuestras noticias de lo que se logra filtrar, qué es lo que está sucediendo, a qué hora está sucediendo, cómo está sucediendo, a quién le sucedió. Eso nos va a dar un mayor margen para nosotros poder dar alguna consulta. Pues el mejor de los éxitos, mi querido Jorge. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. De verdad, un placer tenerte por aquí. Espero verte en la próxima rodada y espero verte también
por aquí en estas reuniones que tenemos en esta gran familia de seguridad privada, ¿no? Muchas gracias, y me quedo simplemente diciendo una frase que le copié a mi querido buen amigo Rubén Fajardo: delito que no se previene no se detiene. Y esto es bien importante. El mundo ha cambiado y tenemos que estar un paso adelante siempre, tratando de hacerlo con seriedad, con conocimiento y sin paranoias. Pues señores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad, interesante personalidad que tuvimos, independientemente de ese profesional que tenemos como amigo, como colega. Te doy las gracias. Nos vemos, recuerda, lunes y miércoles de entrevista. Que tengas excelente y productivo día. Y tú, al topón, mi chavo.